Saludos a la distancia, compañeros. Mi nombre es Amadís Aarón Sánchez Castillo. Estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es la 200-152-51. Estoy en la licenciatura en Derecho, cursando el módulo de Protección Internacional en materia de derechos humanos. Este es el reto 5, criterios del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, con el asesor Edgar Alejandro Martínez Vargas. Y pues comencemos con el reto y con el caso Pacheco Padilla contra México. Pues bien, Rosendo Padilla Pacheco era un campesino y líder social en el estado de Guerrero, en el municipio de Atoyac de Álvarez. Y parte de la lucha social que él trató de implementar en estos lugares fue a través de las políticas de salud, y también realizó ciertos recorridos compuestos a Lucio Cabañas, y así de alguna u otra manera el gobierno mexicano empezó a ver a Rosendo Padilla Pacheco como un simpatizante de grupos guerrilleros, y en ese entonces la desaparición forzada a través del secuestro y por parte de las autoridades era algo que ocurría muchas veces, y pues cuando esto pasaba ya no se sabía nada de las personas que pues levantaban. Así que continuemos. El día 25 de agosto de 1974, Rosendo Padilla Pacheco viajaba a través de un autobús y fue detenido por un retén militar que les pidió a todos que bajaran. Y una vez que bajaron y revisaron a todos los pasajeros, permitieron a todos subir nuevamente, incluyendo al hijo de don Rosendo. Pero a don Rosendo, lo detuvieron y lo retuvieron, y una vez que ocurre esto le dijeron pues ya se chingó, haciendo alusión de que pues ya no iba a regresar más con vida, y se lo llevaron a un cuartel militar en Atoyac de Álvarez, en donde don Rosendo Padilla Pacheco fue visto por última vez por allá en la década de los 1990. La familia pues se queda muy preocupada y consternada con lo que estaba pasando por haber sido pues el hijo testigo de una violación flagrante de sus derechos humanos. Bueno, en este tiempo todavía no estaban meramente constituidos en nuestro país como tal, y estaban pues en pañales estas legislaciones. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, se presenta una denuncia penal por la desaparición forzada de don Rosendo Padilla, en ese entonces ante la PGR y también ante la Fiscalía del Estado, y también se presentó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Obviamente, las investigaciones no arrojaron ningún resultado, es decir, no hubo ningún detenido ni responsable por la desaparición forzada de don Rosendo, y tampoco hubo indicios que permitieron identificar qué había sido después de él de tanto tiempo desde que había sido secuestrado y desaparecido. Así las cosas, la familia de don Rosendo Padilla denuncia el caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, quien estudia y analiza las pruebas encontrando elementos suficientes para determinar de que realmente existió una desaparición forzada, es decir, se configura el delito de desaparición forzada. Entonces, pues ahora nuevamente se presenta una denuncia, pero una denuncia correspondiente ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y así el 23 de noviembre del 2009, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emite una sentencia condenatoria por la desaparición forzada de don Rosendo contra el Estado mexicano, en donde se le dice que se violó sus derechos, que es responsable de desaparición forzada, y que además detecta que durante esa época hubo un patrón masivo de detenciones y desapariciones forzadas. La Corte Interamericana ordenó continuar con la investigación, detener y sancionar a los responsables de la desaparición forzada de don Rosendo, y además esto tuvo un mayor alcance,
ya que también se llegó a reformar lo que es el artículo 57 del Código de Justicia Militar, en donde dice a grandes rasgos que solo los militares podrían ser juzgados por tribunales militares. Y a través de esta reforma, pues dice ahora que cuando se traten de violaciones a derechos humanos, no les resulte aplicable la jurisdicción militar, sino que deben de ser juzgados por un tribunal civil. Quiere decir que cuando un militar violente los derechos humanos, a este se le va a extraer de su jurisdicción militar y castrense para ser juzgado en un tribunal ordinario civil. Se modifica también el artículo 215 del Código Penal Federal para incluir en él el delito de desaparición forzada y de derechos humanos. También se origina uno de los cambios más importantes y trascendentales, que fue la inclusión de los derechos humanos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También podemos ver que el caso de Don Rosendo contra el Estado mexicano ha modificado de manera radical el derecho de México al originar una serie de cambios a partir de la recomendación que emitió la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Así, y cuando desafortunadamente al día de hoy no se ha conocido el paradero y destino de Rosendo Padilla Pacheco, ni se ha detenido a una sola persona involucrada con la desaparición forzada de él, originando una serie de cambios sustanciales en lo que es el derecho mexicano. Muchas gracias, compañeros, y hasta pronto.